Ya, vamos a la clase número 5, ¿sí? Me falta uno. Ah, ves que estos quedaron los dos dentro de la clase número 3. Ya, no, sí, clase 5, ¿sí? Hay uno que lo hice los dos en la clase de 3. Ya, entonces, voy a crear la clase 5. Clase 5. Y dentro de la clase 5 lo que vamos a ver hoy día es cómo almacenar datos dentro de variables a partir de lo que el usuario me ingrese, ¿cierto? En el teclado. Entonces, vamos a hacer un archivo que se va a llamar almacenar.py. Listo. Ok, entonces aquí vamos a ver almacenar datos ingresados por el usuario dentro de variables. Y para eso vamos a partir con el problema del por qué es necesario esto, ¿cierto? Entonces, imagínense que yo le dijera al usuario, ¿cierto? Ingresa tu nombre. ¿Ya? Y aquí pusiera un input, que es lo que nosotros habíamos visto antes, ¿cierto? Y después esto lo arrojara a la pantalla, ¿cierto? Y esto lo que haría sería que le pediría al usuario, ¿cierto? El nombre, ¿cierto? Y después me lo devolvería por pantalla. Ahora supongamos que el código sigue funcionando hacia abajo y luego acá, en una línea muy abajo, yo necesito volver a utilizar el nombre. Pero el usuario ya me lo ingresó, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Se lo vuelvo a pedir? No, ¿cierto? No puedo volver a pedirle el nombre al usuario si ya se lo pedí. Aquí ya se lo entregué, ¿cierto? Pero ¿cómo lo vuelvo a usar? ¿Cierto? ¿Cómo vuelvo a mostrar ese nombre? ¿Ya? Porque no puedo volver a hacer un print input, ¿sí? No, eso sería volver a solicitarlo, ¿ya? Entonces, para poder solucionar ese tema, lo que yo hago es que guardo el nombre dentro de una variable. Entonces, observe que yo voy a generar aquí una variable que se va a llamar nombre. Voy a poner un input, le voy a poner ingresa tu nombre, ¿sí? Y ahora, cada vez que yo quiera utilizar el nombre del usuario, lo único que hago es arrojarlo dentro de un print. ¿Sí? Entonces, para no verme narcisista, ¿cierto? En vez de Daniel vamos a ingresar Carlos. ¿Sí? Y eso me va a devolver muchas veces el nombre de Carlos. Entonces, ahora tengo solucionado el problema de reutilizar este dato. Porque como el usuario ya me entregó un dato, que es su nombre, si yo necesito volver a utilizarlo, simplemente tengo que llamar a la variable. No tengo que volver a pedírselo otra vez. ¿Ya? El dato, en ese caso, el dato está guardado, ya está almacenado en una variable. Ya. Entonces, aquí yo voy a pedir el nombre, ¿cierto? Y ahora para poder saludar al usuario, ¿cierto? Print. Yo simplemente hago un hola, nombre, ¿cierto? Acá. Ingresa tu nombre, yo le pongo Juan, ¿cierto? Y esto me va a devolver hola, Juan, ¿correcto? Entonces, aquí yo ya tengo almacenado el dato y lo puedo utilizar y lo puedo concatenar con otros elementos siempre que quiera, ¿ya? Observa entonces ahora que yo también podría pedir otros datos y hacer interacciones con esos otros datos. Es decir, ¿a qué me refiero? Además de pedir el nombre, yo podría también pedir la edad. Dime tu edad, ¿sí? Y poner aquí, hola, tanto, ¿cierto? Y quizá aquí en otra línea abajo poner tu edad es y poner la edad, ¿cierto? Entonces aquí yo ya tengo 4 líneas, 2 de las cuales están almacenando datos y 2 de las cuales me muestran esos datos junto con otros valores, ¿ya? Entonces, voy a ejecutar, me va a decir ingresa tu nombre, Daniel,
me dice, dime tu edad, yo voy a poner mi edad, que es 18, porque tengo 18 años, ¿cierto? Y me va a decir, hola, Daniel, tu edad es 18, ¿sí? Entonces, con esto yo ya puedo ir utilizando datos y poder ir haciendo cosas con esos datos que me entrega el usuario. Ahora, ojo a lo siguiente. Ojo a lo siguiente. Mucho ojo que si yo hago algo como lo siguiente, num1, input, ingresa un número, y ahora num2, y le digo ingresa otro número, y luego yo digo print la suma de los números es, y pongo aquí num1 más num2, ojo con esto, observe lo que va a ocurrir, me va a decir ingresa un número, 5, ingresa otro número, yo voy a poner 6. Contrario a lo que usted pueda creer, el resultado de esto no va a ser el número que usted piensa, ¿cierto? No va a ser ese número. Aquí el resultado va a ser 56. ¿Por qué? Porque independiente de lo que sea que el usuario ingrese a través de el teclado, sea lo que sea que el usuario ingrese, el resultado va a ser texto, se va a almacenar como texto, ¿sí? Si el usuario pone su nombre, se va a almacenar como texto. Si el usuario ingresa un número, se va a almacenar como texto. Si el usuario ingresa cualquier cosa, ese cualquier cosa se va a almacenar dentro de la variable como texto. Y con los textos no se pueden hacer operaciones, ¿ya? No, es decir, yo no puedo sumar 5 más 6, ¿sí? Por lo tanto, lo que hace, recuerde usted el video que vimos de operadores aritméticos, cuando yo pongo un operador de más entre medio de dos caracteres, de dos textos, lo que hace es sumar esos textos, los concatena, uno después del otro. Por lo tanto, pone el 6 después del 5 y el resultado es 56. Y este resultado no es un número, es texto. De hecho, si yo aquí le pusiera un type, si usted se fija, lo que me dice es que es texto, no es un número, ¿ya? Para poder hacer operaciones con estos valores que me ingresa el usuario, yo primero tendría que convertirlos, ¿ya? Transformarlos a enteros. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ya, entonces, último ejemplo, ¿cierto? Yo voy a volver a pedir el nombre y la edad. Y ahora voy a hacer una operación, ¿cierto? Entonces, en esta operación, yo voy a guardar el resultado de... vamos a ver. El resultado de si... No, tendría que convertirlo. Ah, ya sé. Voy a guardar el resultado de si... y para eso no necesitamos pedir la edad, ¿cierto? Si Juan, ¿cierto? Es igual a nombre, ¿ya? Quiero que se note lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Entonces, el usuario está ingresando un nombre, ¿cierto? Y después yo acá abajo en la operación estoy guardando el resultado de si ese nombre que me ingresó el usuario, ¿sí? Es igual a un texto que yo tengo que se llama, que dice Juan, ¿cierto? Y después de eso, ¿cierto? Le voy a poner correcto. Y aquí le voy a poner operación. Entonces, ojo a lo siguiente. Yo voy a poner, ingresa tu nombre, voy a poner Carlos. Y me pregunta, ¿es correcto? Y false, ¿cierto? Eso es lo que me va a decir, false. Pero ahora yo voy a volver a hacerlo, ¿sí? Y voy a poner efectivamente Juan, y el resultado va a ser true.
¿ya? Entonces aquí estoy almacenando acá el resultado de una operación, ¿ya? Vamos a utilizar eso en un ejercicio que vamos a hacer ahora a continuación, ¿ya? Que nos vemos, de hecho, en ese ejercicio lo vamos a ver en otro video.